Amén. Ya lo tenemos, Salmo 119. Recuerda, hermanito, que hemos estado viendo este capítulo, cómo fue escrito de una forma muy sabia, porque está escrita de una forma, por así decirlo, de acróstico, según el alfabeto hebreo. Hermano, toca ver hoy la letra número 6, que alguien puede decirme qué letra es. La primerita que dice el pasaje 41. Bau. Hoy veremos la letra Bau. Ya hemos visto Aleph, ya hemos visto Bet, ya hemos visto Gumiel, ya hemos visto Dalet, hemos visto G, y hoy toca ver la letra Bau, que es la sexta letra de este alfabeto, hermano. Este Salmo 119, recuerde que es el capítulo más largo de la Biblia, porque tiene ¿cuántos versículos? No voy a ver, 176, perfecto. Y está dedicado solamente a la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es el título de este Salmo 119? No, el título de todo el completo, 119, excelencia de la ley de Dios. Excelencia de la ley de Dios. Su mismo título nos dice de qué vamos a hablar, de qué vamos a ver, de la excelencia de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, si las palabras son sabias de la palabra de nuestro Dios, cuánto más el autor de esta palabra de nuestro Dios. Amén. Así que vamos a leer Salmo 119, versículo 41 al 48. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leer alternado, comienzo yo. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. 42. Miraré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Juntos el 48. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. El versículo 41, hermano, el salmista pide algo. ¿Cuál es la palabra y la cosa que el salmista pide? El 41. Venga a mí tu misericordia. ¿Qué pide? Misericordia. Nosotros podemos entender la palabra misericordia como el tener compasión por alguien que sufre y ofrecerle de nuestra ayuda, ¿verdad? Ejemplos muy claros, no fue el América recientemente, no tuvo misericordia de Cruz Azul, pero podemos ver otros ejemplos de misericordia, como darle comida a alguien que lo necesita, ¿verdad? Estoy seguro que aquí mínimo una vez lo hemos hecho, algún vecino, alguna persona que lo necesita, hemos sacado un poquito de guisado que nos sobra tal vez, si hicimos mucho, podemos compartirlo con alguna persona que lo necesita. Eso es misericordia, hermano, el darle una moneda a alguien que igual lo necesita. No sé si usted haya visto por Metro Puebla, ya está infestado ahorita de migrantes. El darle una moneda a esas personas es un acto de misericordia. No sé si usted recuerda el día que se metió un indigente a la iglesia. ¿Sí lo recuerda todos? Bueno, pues ese día Embajadores de Cristo tuvo misericordia con esa persona, ¿verdad? Se le dio comida, se le dio vestido, se le dio un baño, una regadera para que él pudiera hacer sus necesidades, y todavía se llevó la toalla de Gustavo. Entonces fue misericordioso esta iglesia, hermano. Para que podamos entender un poquito más esta palabra, es necesario primero que tengamos amor por el prójimo. Si no tenemos amor, no podemos tener misericordia, hermano. No podemos ayudar a alguien si no lo hacemos de todo corazón. Acompáñame a 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, versículo 3. Amén. Sígalo con su vista. Dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. En pocas palabras es lo que le estoy mencionando. Si no tenemos amor, si no tenemos esa compasión por la gente, de nada sirve que estemos repartiendo nuestros bienes, de que estemos compartiendo, hermano. Debemos de tener misericordia y debemos de tener amor en nuestras vidas para así compartir, hermano. De nada nos sirve ayudar sin amor. El Señor Jesús enseñaba en Mateo, ¿verdad? Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y se lo repetía: misericordia quiero y no sacrificio.
En pocas palabras, lo que estaba diciendo el Señor es: vayan, ayuden a su prójimo, amen a su prójimo, y después ya traerán su ofrenda. Pero primero quiero que aprendan a tener misericordia. Primero quiero que entiendan amar a su prójimo y antes de dar su sacrificio, hermano. Versículo 41 del Salmo 119. Lo leo yo, dice: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Dios muestra su amor y misericordia con toda la humanidad, hermano, a través del sacrificio que hizo en la cruz por cada uno de nosotros, hermano. Porque aún siendo pecadores, cada uno de nosotros, Cristo murió por toda la humanidad y tuvo misericordia de cada uno de los que estamos aquí. Por lo que todos tenemos acceso a la misericordia de Dios, hermano, pero en momentos de necesidad, tú puedes pedirle al Señor de una manera especial que nos dé su misericordia, hermano, como nos enseña este Salmo 119. Vamos a Hebreos 4, para entender un poco más de esto. Hebreos 4, versículo 16. A este le va a dar lectura a usted, hermano. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Puede darle lectura al 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Debemos acercarnos al trono de la gracia para que alcancemos ¿qué? Misericordia, y podamos hallar gracia para cuando venga la dificultad, para el oportuno socorro. Tú debes de buscar entrar al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que cuando estés en dificultades tú puedas pedirle al Señor de su misericordia, hermano. Y aquí muestra dos palabras claves, que es gracia y misericordia. Dos cosas que no merecemos, hermano. La gracia, todos lo sabemos aquí, es algo que no lo podemos ganar con nuestros actos. Simplemente es un regalo inmerecido de parte de nuestro Señor. Es Dios dándote aquello que no te mereces, pero aún así el Señor te lo quiere dar, hermano. Misericordia es Dios no dándote lo que te mereces, porque con nuestro comportamiento nosotros merecemos muchos castigos, nosotros merecemos aún la muerte, hermano, pero el Señor nos ama y tiene misericordia de cada uno de nosotros. Por eso es que no nos da el castigo, hermano. Dice su palabra que por sus misericordias no hemos sido consumidos, y sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana tú tienes acceso a la misericordia de Dios, hermano. Debemos de acercarnos a Dios, buscarlo en todo momento, en todo momento, en todo momento, para que alcancemos misericordia y gracia cuando nos encontremos en dificultad. Dios ha sido misericordioso sin que tú se lo pidas. Estoy segurísimo, hermano, sin que tú le hayas dicho hoy, ten misericordia de mí, el Señor la ha tenido, hermano. Pero cuando te has acercado al trono de la gracia, cuando le has buscado, tú puedes pedirle a nuestro Dios que tenga misericordia, y nuestro Dios nos la dará. Regresemos a Salmo 119. Vamos a leer nuevamente versículo 41 todos juntos, pero esta palabra, la primerita que estamos viendo, vamos a decirla con todas nuestras fuerzas, pidiéndole misericordia a nuestro Dios. Amén. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Continúo leyendo. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra yo he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Podemos resumir entonces, hermano, la misericordia como un acto de amor, al igual que la salvación que el Señor nos ha dado, hermano. Qué bella oración podemos ver a través de este Salmo 119, estos versículos 41 al 48, hermano, porque vemos cómo el salmista puede decirle: Señor, yo necesito tu amor, necesito de tu palabra para poderle reflejar al enemigo que no estamos solos, que confiamos solamente en tus palabras, que tus palabras nos dan vida, que tus palabras nos dan fuerza, las que nos sostienen, hermano. ¿Cuántos creen eso? Amén. Cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto, ¿qué hizo para que viera el enemigo, hermano? Ocupó la palabra. Ocupó la palabra, ocupó las palabras de nuestro Dios. Y en 3 ocasiones le dijo, ¿verdad? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le dijo después, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios,
Y por último le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, hermano. Todo lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios nos sirve para nuestras vidas, nos sirve para caminar confiadamente, hermano. Escrito está, yo te lo recuerdo, los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Escrito está, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayas padecido un poco de tiempo, vas a tener que padecer, pero solamente va a ser un poco de tiempo. Él mismo, después de eso, nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer, hermano. Yo te animo a que nos mantengamos firmes en la esperanza que estamos profesando, porque fiel es el que prometió, hermano. Nunca quitemos de nuestra boca la palabra de nuestro Dios, porque son verdad y vida, hermano. Vamos a versículo 44 y 45 de nuestro pasaje original. Y dale lectura, por favor, 44 y 45. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Amén. Vamos a pedir a nuestro hermano Josué que pueda proyectar Proverbios 2, para que podamos leer todos juntos ahí. Proverbios 2, versículos 1 al 5, vamos a ver. Aquí está en el proyector, hermano, para que lo pueda leer. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Lea el 4. Si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de nuestro Dios. Este versículo nos explica muy bien lo que acabamos de ver en el 44 y 45, hermano. Dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciéndole estar atento tu oído a la sabiduría, si tú inclinares tu oído a la prudencia y tu corazón, si clamares con inteligencia, si buscares como la plata. ¿Cómo buscamos la plata, hermano? La buscamos con ganas, ¿verdad? Vamos a trabajar porque queremos tener plata. Y la escudriñares como un tesoro. ¿Cómo se busca un tesoro? No es estar por encimita nada más, sino que tienes que excavar, tienes que escudriñar. Entonces entenderemos el temor de Jehová y hallaremos ¿qué? El conocimiento de Dios. Si guardamos la palabra de nuestro Dios, vamos a tener temor de Dios y conocimiento de Dios. ¿Tú entiendes qué es el temor de Dios? Te pregunto. Amén. El temor de Dios, hermano, no es lo mismo a que tengamos miedo. Afuera todos tenemos esa confusión de que temor y miedo es lo mismo, pero no es lo mismo, hermano. Tener temor de Dios es una absoluta reverencia y admiración por nuestro Dios, que es todopoderoso, que es creador del universo, y no podemos dimensionar su grandeza, hermano. El temor de Dios nos lleva a ya no querer pecar. No porque Dios nos va a castigar con dureza o porque vamos a recibir un castigo de parte de nuestro Dios, sino porque ya no queremos lastimarlo con nuestra desobediencia y con nuestro pecado, hermano. El Señor Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario y nosotros tenemos que valorar ese sacrificio en la cruz. No lo debemos de tomar a la ligera, hermano. Entonces, cuando guardamos la palabra de nuestro Dios, entendemos el temor de Dios y nos hace alejarnos del pecado que teníamos en nuestra vida diaria, hermano. También podemos encontrar el conocimiento de Dios, y de este existen dos tipos. Existe el conocimiento de Dios, que es el general, el que todos conocemos. En cualquier parte del mundo sabremos, y ellos dirán que Dios es grande. Nada más podrán decir eso. Podrán decir que no lo podemos ver. Podrán decir que Dios creó todo lo que existe. Podrán decir que no tiene principio y no tiene fin. Es el conocimiento que ellos tienen de Dios. Podrán decir y podrán darle una definición que Dios es un ser supremo. ¿Usted ha escuchado eso? Es un conocimiento general, es un conocimiento básico. Y está el segundo, que es el conocimiento por revelación. No podemos dimensionar su grandeza. ¿Alguien aquí puede explicar la grandeza de nuestro Dios? Con palabras no se puede. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir.
En cualquier lugar donde nos encontremos, podemos sentir la presencia de nuestro Dios, porque nuestro Dios es espíritu. Amén. Y en cualquier lugar donde nosotros estemos, vamos a poder estar con Él. No importa que este video que lo están viendo a través de esa cámara, lo vean así como lo suban, pueden pasar 4 meses, y si lo están viendo y el Espíritu Santo toca sus vidas, ahí va a estar el Señor, hermano. Sabemos que Dios creó todo lo que existe y en cuántos días lo hizo. Yo estoy seguro que si le preguntamos a alguien allá afuera en cuántos días hizo el Señor todo lo que existe, no van a tener ni conocimiento. Si tú le preguntas en el primer día que hizo, estoy seguro que no va a tener conocimiento de eso, hermano. Entonces, tú y yo que conocemos de Dios, tenemos esta revelación de la palabra de nuestro Dios, hermano. Y todo esto lo podemos entender porque el Señor se lo revela a sus hijos. Las cosas están ocultas en la palabra de nuestro Dios, pero cuando tú escudriñas la palabra, vas a poder encontrar esos tesoros, vas a poder encontrar las palabras que el Señor tiene para tu vida, hermano. Por eso podemos leer muchas veces porciones de la Biblia, ¿verdad? Y entenderla una vez, después la lees otra vez y tener otro mensaje y distintas enseñanzas cada vez que lo leamos, hermano. Una cosa más es que el conocimiento de Dios nos fortalece y nos anima en momentos de angustia. Si tú tienes la palabra de nuestro Dios, cuando pases por momentos difíciles, el Señor va a recordar la palabra precisa, la que necesitas en el momento correcto, hermano. Nos ayuda también a tener una vida recta y a poder tomar decisiones correctas, hermano. Y también nos ayuda a ser libres. Vamos a leer el versículo 45 de nuestro pasaje original, Salmo 119. Lo voy a leer yo, hermano. Dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La consecuencia de guardar la palabra de nuestro Dios es que podemos ser libres. Pero tú dirás, ¿libres de qué? No tenemos cadenas, ninguno de los que estamos aquí, que se puedan ver. No tenemos algo que nos esté aprisionando, no estamos en una cárcel, pero muchas veces somos esclavos del pecado. Somos esclavos de ataduras, hermano. Vamos a Mateo 8. Mateo 8, versículo 31. Aquí vamos a leer hasta 38, así que vamos a leer alternado. ¿Lo tenemos todos? Mateo 8. Permíteme tantito. No, creo que no era este. No llega hasta el 34. No, a ver si. Déjame ver, Juan. Juan 8:31. Así es, Juan 8:31. Vamos para allá, hermano. Se lo voy a leer yo ya que lo encontré. Dice de la siguiente manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué nos hará? Nos hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos no entendían la enseñanza del Señor Jesús. Pensaban que no habían sido esclavos físicamente de alguien, pensaban que nunca habían estado en la cárcel. Entonces le dijo: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros hemos muerto al pecado y el Señor ya no nos llama más esclavos, ahora somos sus hijos. ¿Cuántos creemos eso, hermano? Nosotros éramos esclavos del pecado y cuando el Señor Jesús nos libera, ya no nos llama más esclavos, ahora somos sus hijos. El Señor Jesús nos ha hecho libres de todo pecado, hermano. Vamos a creer en esta noche. Si tú aún no tienes y no puedes salir de esta esclavitud, tenemos hoy la respuesta a través de este salmo. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué va a provocar eso? Tener temor de Dios, que tengamos libertad, que tengamos conocimiento de Él. Y si tú has guardado la palabra de nuestro Dios, que estoy seguro que sí, mira, vamos a leer los versículos 46 en adelante de nuestro pasaje original. Dice: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé,
y meditaré en tus estatutos, hermano. Es momento de que compartamos lo que hemos aprendido, hermano. Es momento de que prediquemos la palabra de nuestro Dios. El Señor hoy nos hace un llamado a todos los que estamos aquí para que podamos guardar la palabra de nuestro Dios y podamos compartirla allá afuera con la gente que nos rodea, hermano. No nos quedemos con todo el conocimiento que ya sabemos, no nos quedemos con todo lo que hemos aprendido en este lugar. Tenemos que salir allá afuera y compartir las buenas nuevas a aquellos que lo necesitan, hermano. Quitemos hoy toda pena, todo lo que nos estorba, quitémosla hoy, hermano, que el que va a hablar no vas a ser tú, va a ser el Espíritu Santo el que te va a usar, hermano. Nosotros hoy hacemos fiesta. ¿Cuándo estamos de fiesta? ¿Cuándo estamos alegres? Porque tenemos el conocimiento del Señor, ¿verdad? Sabemos que la palabra de nuestro Dios nos ha traído libertad. Sabemos que la palabra de nuestro Dios nos ha hecho cambiar nuestro estilo de vida, hermano, pero tenemos que compartirlo allá afuera, hermano. No nos quedemos con eso. ¿Cuánta gente no murió por la pandemia? ¿Y cuánta gente se fue sin conocer la salvación de nuestro Dios? ¿Cuánta gente? Piensa en eso, hermano. La labor aquí adentro es mucha. Hay mucho trabajo aquí para predicar la palabra de nuestro Dios, pero tenemos que predicar allá afuera. Allá afuera hay muchísimo trabajo por predicar la palabra de nuestro Dios, hermano. En nuestras oraciones matutinas, hermano, yo te invito a que pidas que el Señor ponga en tu camino a las personas correctas, a las personas que tú les vas a predicar, a las personas que tú les puedes compartir, hermano. Aprovechemos nuestro tiempo mientras vamos al trabajo para compartirle a alguien. Mientras vamos al mercado, llévate algunos folletos, no sé, arma tú versículos en papel, lo que sea, ten creatividad y compártelo a la gente que está pasando cerca de ti, hermano. Comparte la palabra de nuestro Dios en todo momento, hermano. Cuando estemos haciendo tal vez el quehacer, pongamos alabanzas y eso va a contagiar a tu vecino. Va a decir, mi vecino está loco, desde la mañana está poniendo alabanzas. Y estoy seguro que si el vecino está pasando por situaciones difíciles y escucha la alabanza, algo va a sentir. Va a ir a tocar a tu puerta y va a decir, vecino, ayúdame, necesito que tú me compartas eso que tú haces, necesito sentir lo que tú sientes, hermano. Y los que estamos jóvenes y vamos a la escuela, prediquemos con nuestro testimonio, hermano. Prediquemos con nuestro testimonio que somos hijos de Dios. Te aseguro, hermano, que vamos a poder sentirnos libres si guardamos la palabra de nuestro Dios y vamos a poder vivir una vida plena en el Señor. Así que di conmigo, nos basta su palabra. Nos basta su palabra. Amén. ¿Quién se está gozando en esta tarde? ¿Quién se está gozando durante toda esta semana? Siempre el abrir la palabra de Dios debe de provocar en nosotros algo. Porque creo que cada uno de nosotros hemos venido a buscar el rostro de Dios, hemos venido a escuchar su voz, porque todos tenemos necesidad de Él, porque todos necesitamos seguir siendo guiados. Creo que ninguno de nosotros podemos decir, no, yo así ya estoy bien, no, yo hasta donde llevo, pues creo que ya es suficiente. Jamás será suficiente, hermano. La palabra siempre va a traer algo en nuestras vidas. Así es que te invito a que continuemos con este salmo. Vamos a continuar con la siguiente porción, que es del versículo 49 al versículo número 56. Le voy a dar lectura y te invito a que tú lo sigas con tu vista y que pongamos el sentido a las palabras de este salmo. La palabra de Dios dice así: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Hermano, ¿cuántas bendiciones no hemos recibido del Señor? Esta porción, y como hemos visto durante toda esta semana, es una oración del salmista. Creemos que es David, aunque no viene su nombre al principio. Creemos que es David por la manera que él escribe, por la manera que él habla de las cosas. Y él está haciendo oraciones continuas. Si te fijas, en cada porción es una oración,
Yo te pregunto, ¿alguna vez tú has escrito una oración tuya? ¿La has leído después? ¿Y qué provoca en ti? ¿Qué pasa en ti? ¿Qué sucede? Y fíjate que esta porción, ¿con qué palabra comienza? Acuérdate. Acuérdate. ¿A quién le está diciendo esto el salmista? ¿A él mismo o a quién? A Dios. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿Dios se olvidará de sus palabras? ¿Dios se olvidará de sus promesas? Entonces, esta palabra, ¿para quién tendría que ser? Para nosotros mismos. Ahora yo te pregunto, ¿te gusta guardar cosas? ¿Tienes un lugar especial donde guardas cosas? Sí, ¿verdad? Creo que la mayoría de nosotros, tal vez sean algunas prendas, algún accesorio, alguna ropa, unas monedas de oro, o alguna carta, o como nos compartía, ¿perdón? Centenarios, vamos a ir a tu casa, ahorita no digas dónde la tienes, Pero como nos compartió una vez José, como cuántas cartitas de Keila tendrás guardadas. Yo ahí tengo igual una caja de Anita. Anita siempre, todos los días hacía sus dibujos. Tengo ahí algunos garabatillos de mi Joanita que luego llegaba y nos entregaba. Y así, son cosas que provocan en nosotros. ¿Por qué guardamos las cosas? ¿Con qué finalidad guardamos las cosas? Uno, porque son preciadas para nosotros, ¿no? Es algo importante para nuestra vida. Pero otra de las cosas, ¿para qué las guardamos? Para acordarnos. ¿Qué pasa cuando abres ese baúl de los recuerdos y ves esa foto de cuando estábamos delgados? ¿No? De hace 20 kilos decimos, ¿no? Que de cuando íbamos a la primaria, qué chistoso. ¿Has visto tus fotos de la primaria? ¿Has visto esas fotos que antes nos pedían? Ahorita creo que ya no, pero en nuestros tiempos nos pedían súper mega relamidos el cabello. Y en ese tiempo no había gel. Entonces, ¿qué se usaba? El clásico limonazo. ¿Sí? Como dice el pastor, íbamos con el gajo de limón aquí en la cabeza. Y luego cuando se nos secaba, padre. O sea, era una comezón, hermanos. Y se hacía polvillo. Bueno, era todo un caso, ¿no? Pero relamido. Ay, no, yo de por sí no soy nada fotogénica, la verdad, la cámara conmigo es muy cruel, más de la realidad, y no me gustan mis fotos, pero veo la de mis hijos, veo la de mi esposo, y así vemos esas cartitas, ¿qué provocan en nosotros? ¿Qué traen a nosotros? Nos confortan, o tal vez nos llegan hasta entristecer, algunas de ellas por algún familiar que ya no tenemos con nosotros, pero también nos hace recordar cosas. Es importante tener ese baúl de los recuerdos, si ahí lo tenemos. Pero ¿qué pasa con la palabra, hermano? ¿Qué pasa con la palabra? Si se fijan, hay muchas palabras que se repiten durante todos estos capítulos, y acabamos de ver una de ellas, y que es guardar la palabra. ¿Sí? Y esta porción yo le titulé las bendiciones por guardar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué es importante que guardemos la palabra de Dios? Y una de ellas precisamente aquí empieza y dice, acuérdate. Pero ese recordatorio es para nosotros mismos. Y aquí le dice el salmista, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Ciertamente, hermanos, los hombres somos muy olvidadizos, ¿sí? Conforme va pasando el tiempo, creo que más olvidadizos nos vamos haciendo, pero llegamos a ser muy olvidadizos y necesitamos que se nos recuerden las cosas continuamente. Necesitamos que continuamente se nos recuerden las cosas. Y en este momento, yo siento que el salmista estaba pasando un momento difícil y le dice, acuérdate de las palabras de tu siervo. Y le pide al Señor que no se olvide de esas palabras. Imagínate, si ese profeta David, el que escribió esto, ¿cuántas promesas no Dios le dio a él? ¿Cuántas? ¿Sí? ¿Cuántas promesas Dios directamente habló con David? Entonces, aquí David por eso le dice, acuérdate de las palabras dadas a tu siervo, en la cual
me has hecho esperar. ¿Sí? Acuérdate de la palabra. Dice aquí, la verdad es que este tipo de recordatorios no son para Dios, sino para nosotros mismos. Somos los creyentes quienes necesitamos recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Necesitamos recordar para esperar. Aquí el salmista está recordando lo que las palabras que Dios le dio, ¿para qué? Para esperar. Yo nada más te pregunto, si conocemos un poquito de la historia y la traemos a memoria, ¿sabes cuánto tiempo pasó de que David fue ungido rey a cuando ya fue rey? ¿Fue el siguiente día? ¿Cómo cuánto tiempo pasó? ¿Alguien de ustedes sabe? Más o menos 7 años, creo que un poquito más, creo, ¿sí? Porque más o menos como, ¿de qué edad era David? Como de unos 17 años, más o menos. Y dice que a los 30 es cuando él empezó a ser rey, cuando ya se manifestó, cuando ya pudo entrar, porque recuerden que aún siendo ungido, fue ungido ¿cuántas veces? ¿En cuántas ciudades? ¿Por qué? Porque Saúl lo perseguía, porque él no podía. Entonces imagínate, hermanos, si esa promesa duró, vamos a decir, entre 7 y 10 años más o menos, necesitaba esperar. Y en ese tiempo de espera, ¿qué tenemos que hacer? Cuando vamos a algún lugar y tenemos que esperar, ¿qué hacemos? ¿Qué buscamos hacer? Entretenernos en algo. ¿Para qué? Para que el tiempo no se nos haga ¿qué? Tan pesado, ¿sí? Tan pesado. Tenemos que esperar porque no hay de otra. Estamos esperando a nuestro familiar, estamos esperando una respuesta, lo que sea. Tenemos que hacer algo durante ese tiempo. Así es con Dios, hermano, y con su palabra. ¿Cuántas promesas Dios te ha dado a ti y nos ha dado a cada uno de nosotros? Algunas tal vez ya se han cumplido, pero otras están por cumplirse y no sabemos en qué tiempo, no sabemos en qué momento, ¿sí? Sabemos que Él va a venir. ¿Cuándo? No sabemos exactamente, pero que Él nos pide, ¿qué tenemos que hacer durante ese tiempo? Estar ocupados y esperando siempre en el Señor. Entonces, una de las primeras bendiciones que trae el guardar la palabra de Dios es recordar para esperar con paciencia, para esperar esa palabra que Dios ha hablado a cada uno de nosotros. Él ha prometido que va a estar con nosotros ¿cuántos días? 1, 2, dice todos los días hasta el fin. Pero ¿sabes qué viene antes de que Él nos dice voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin? ¿Qué viene antes? Viene una demanda. Nos pide que guardemos palabra, ir y hacer discípulos y enseñarles que guarden todas las cosas. Y entonces dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Dios nos pide que hagamos algo, que esperemos su promesa, pero para esperar y cuando llegue tenemos que estar trabajando, tenemos que ocuparnos, tenemos que seguir recordando su palabra. Así es la palabra de Dios. Así que este salmista en esta bendición nos pide y nos dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿Somos pacientes? ¿Nos gusta esperar? La verdad, ¿nos gusta esperar? No, bueno, yo en mi caso soy muy impaciente, la verdad. Y sobre todo cuando sé que me van a dar algo, yo ya estoy ahí, ya quiero abrirlo, ya quiero. Sí, así soy, la verdad. La mayoría de nosotros somos impacientes. La mayoría de nosotros nos cuesta esperar, pero Dios hoy nos enseña y nos invita a que aprendamos a esperar y a recordar sus palabras. Siguiente versículo dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Por qué Dios quiere que nos acordemos, recordemos y esperemos? Porque, hermano, va a venir aflicción a nuestra vida. Jamás Dios dijo, para de sufrir, ¿verdad? No nos dijo que no íbamos a tener aflicciones. Jamás, al contrario, Él advirtió y dijo, en el mundo, ¿qué?
tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Él nos pidió que oremos pidiendo que nos guarde ¿de qué? De todo mal. ¿Sí? Él nunca dijo no vas a tener aflicciones, no vas a tener dificultades. Por eso es importante que guardemos su palabra, que la recordemos y que esperemos en Él. Por eso te doy el ejemplo de David. ¿Cuánto él tuvo que esperar y cuántas aflicciones tuvo antes de que llegara cada una de las promesas y se cumplieran las promesas de Dios en su vida? Dime si no fue aflicción, cuánto tiempo tuvo que huir de un rey loco que siempre lo quiso matar. Fíjate nada más a qué grado tuvo que llegar David, que estuvo huyendo de ciudad en ciudad. Tuvo que entrar a una ciudad y hasta se hizo el loco, hermano. Literalmente, el loco. Dice que hasta babeaba. Se hizo pasar por loco para que no lo mataran, para que no lo descubrieran y poder ir a otra ciudad, hermano. El camino nunca va a ser fácil, ¿sí? Nuestro recorrido nunca va a ser fácil, hermano. Pero por eso está la palabra de Dios. Y dice, ella es ¿qué? Mi consuelo. Mi consuelo. Y ella también que ha hecho en mí, me ha ¿qué? Vivificado. Así es que otra bendición que recibimos de la palabra de Dios es que Él es consuelo y fortaleza en los tiempos de dificultad. Ella es nuestro consuelo y nuestra fortaleza. Ella es la que nos ha vivificado. Esperar y mantenernos ahí es a menudo la parte del plan de Dios, porque Él manda prueba, pero también nos da la fuerza. Cuando Él manda la prueba, Él nos da la fuerza. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Es que Él forma carácter. Formar carácter en nosotros a través de cada prueba, a través de cada dificultad. No era el mismo David cuando fue ungido que cuando llegó a ser rey, ¿o sí? No fue el mismo Pedro cuando fue discípulo a cuando ya fue apóstol, ¿o sí? No, tuvo que llevar un proceso, tuvo que llevar una situación, tuvo que estar pasando por dificultades, por momentos difíciles, porque forma el carácter en cada uno de nosotros. Quisiéramos no pasarlo, ¿verdad? Quisiéramos no sufrir, pero no se puede. Necesitamos pasar. Pero para eso está la palabra de Dios. Para eso está la palabra de Dios. Dice, es mi consuelo y es que me da vida. Vamos a ver Romanos 15:4. Quien lo encuentre, lo lee, por favor. Romanos 15:4 dice la palabra de Dios. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué? Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, ¿por qué? La paciencia y la consolación de las escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Pero paciencia y consolación, ¿en dónde? En las escrituras. La gente donde busca consuelo cuando se hay en dificultades, hermano. ¿A quién busca primero? ¿A quién recurre primero? Muchas veces se recurre que si es algo económico, ¿a quién se recurre? Al banco, ¿no? O a estas nuevas formas de crédito que ahorita vemos que cuántas trampas no ha habido, cuánta gente no ha entrado en esta desesperación y la verdad no ven cómo salir de la extorsión y de tantas situaciones en las que ha pasado, porque luego corren, ¿sí? O muchas veces van y acuden con hechiceros, acuden con adivinos, acuden con la comadre para que les dé el remedio, acuden donde pueden, porque no tienen esta fuente de salvación. Tú y yo la tenemos, hermano. Así es que yo te animo, en momentos de aflicción, acude a la palabra. Ve a esta caja de recuerdos, ve a tu caja de recuerdos, a ese lugar especial y abre la palabra de Dios, porque ella te va a hacer tu consuelo, ella te va a dar vida para que podamos seguir adelante. No es fácil, hermano, cuando estamos en medio de la prueba, ¿o sí? No. ¿Es fácil esperar? Sobre todo cuando estamos en prueba, menos. Queremos que las cosas se solucionen rápido y no, tiene un tiempo. Acuérdate de eso cuando estemos en aflicción, cuando estemos en una situación difícil. Lleva un tiempo, pero es el tiempo de ¿quién?
el tiempo de Dios, el tiempo de Dios, no es nuestro tiempo, no es nuestras fuerzas, no como nosotros queramos, sino como Él quiere. Y no es fácil esperar, no es fácil, pero siempre debemos de buscar el consuelo en la palabra de Dios, ¿sí? Porque Él siempre tiene un propósito para que nosotros busquemos de Él. Dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y vamos a ver qué dice el siguiente versículo, el 51. Dice: los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Imagínate, hermano, ¿sí? De que si de por sí estamos pasando por dificultades y todavía se burlen de ti. O vas y buscas que alguien te consuele, que alguien te ayude, y lo primero que te dicen es: no, pues es que te lo merecías. No, pues es que la verdad, pues es que ¿qué hiciste? ¿No? Y a veces así somos. Lo primero que hacemos es juzgar, señalar, ¿no? Y decir: no, hermano, pero pues es que ¿por qué? ¿No? Si estamos buscando el consuelo, si estamos buscando, tal vez si tengan razón, ¿no? Y hay que escudriñar, y hay que hacer una introspección y preguntarle al Señor: ¿qué quieres de mí? Pero a veces no somos sabios. A veces nos hace falta, como nuestro hermano Aarón nos decía hace rato, misericordia. Nos hace falta ser empáticos. Nos hace falta ver la situación a veces. Y no. Y esto le pasaba mucho al profeta. Le pasaba mucho, a David, ¿sí? Esta situación, de tal manera que él sabía lo que era estar en dificultad y que se burlaran de él. ¿Tú qué sientes? ¿Qué sientes cuando estás en una situación difícil y la gente de afuera te dice: pues ahí está, ¿no? Que eres cristiano? No es lo primero que nos dicen, no es lo primero que nos llegan a ver, ¿dónde está tu Dios que tanto predicas? Yo me acuerdo mucho de una prima que cuando mi hermano estuvo en el hospital, fue lo que le dijo: ¿y dónde está tu Dios? A ver, ¿dónde está tu Dios que tanto dices, que tanto predicas? Y es lo primero que llega a la gente y a veces te dice. Y lo importante de eso, hermano, es la oportunidad de compartir de la palabra de Dios. La oportunidad de que en ese momento le digas: aquí está. Y te recuerda la palabra y dices: aquí está. Porque si me ha dado la oportunidad de verte, de que tú vengas a verme, es porque Dios es bueno. Ellos no nos visitan a menos que no sea una situación difícil. Y él fue al hospital, ¿sí? Entonces Dios se manifiesta, Dios obra para bien en todas las cosas, ¿sí? Pero dice aquí: se burlaron mucho de mí, pero no me aparté de tu ley. Porque dan ganas o no dan ganas a veces de tirar la toalla. Dan ganas. ¿Sí? A veces dice uno: no, ya estuvo, ya está aquí, o sea, no, porque no le hallo. O sea, vengo y busco el consuelo y lo primero que me dicen es esto, voy allá y no encuentro. Sí dan ganas, hermano, pero aquí otra de las bendiciones que nos da la palabra de Dios por guardarla, por mantenerla, es permanecer. Permanecer. La salvación, ¿para quién va a ser? Dice que el que perseverare, ¿hasta dónde, hermano? Hasta el fin. Hasta el fin. ¿Y cuándo va a ser el fin? ¿Cuándo es el fin? Pues cuando se acaben todas las cosas, cuando se cumpla la palabra de nuestro Dios. Así es que tenemos que permanecer hasta el fin. Y aquí el salmista lo estaba diciendo, ¿sí? Vamos al Salmo 42:3. Y aquí estaba pasando por esta situación, ¿sí? Dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Quién ha pasado por situaciones así? Que hay lágrimas día y noche por la situación. Hemos pasado por situaciones así, donde por más que queramos levantarnos, se vienen las lágrimas, y dice: fueron mi pan, mis lágrimas de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿qué? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Sí? O sea, es una constante, es algo que siempre nos va a pasar, que siempre nos va a suceder. Pero aquí el Señor nos dice que tenemos que permanecer. Y en el versículo número 53 del Salmo 119, regresemos ahí, hay otra parte que dice:
Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan ¿qué? Tu ley. Qué triste es ver, hermano, a hermanos, incluso a familiares, que estuvieron adorando al Señor, que estuvieron con nosotros y por las dificultades y por las situaciones que han pasado, han preferido ¿qué? Abandonar. Se han apartado de la ley de Dios. Es bien triste ver eso, hermano. Todos tenemos y pasamos situaciones, pero es algo, hermano, que sí duele mucho en el corazón. Ver a hermanos, ver a familiares, ¿sí? Que antes servían y ministraban en el Señor y se apartan de la ley de Dios. Dice, horror me da de ver esto, pero yo voy a permanecer, yo voy a continuar, yo voy a seguir. Y esto pasó en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Esto también a Él le sucedió, ¿sí? Él estaba compartiendo de la palabra de Dios, estaba hablando de la palabra de Dios. Y vamos ahí a Juan 6. Y esto mismo al Señor Jesús pasó, de los que se apartan de la ley de Dios, ¿sí? Vamos al versículo número 60, Juan 6, 60. Él estaba hablando acerca de que Él era el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Y dice el versículo 60, al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y después, el versículo 66, dice, desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban con Él. No dice simpatizantes, ¿verdad? No dice gente que nada más llegó y oyó. ¿Qué eran? Discípulos, ¿sí? O sea, recordemos que nuestro Señor Jesús no solamente tuvo a los 12, ¿verdad? Él tuvo muchos discípulos. Los más renombrados son los 12, pero Él tuvo muchos discípulos. Recordémonos que hubo la misión de los ¿qué? 70, ¿sí? Que salieron a predicar. Entonces, el Señor Jesús tenía muchos discípulos. Y de estos discípulos se apartaron. Porque las palabras que escucharon dijeron, son muy duras. Son muy duras. No las entendieron en ese momento, ¿sí? No las comprendieron. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así que, hermano, si tú ves que te están diciendo de cosas, si tú llegas a ver que aún desde tu misma familia no soporta la prueba, no soporta la dificultad, tú tienes que permanecer, tú tienes que mantenerte, tú tienes que seguir adelante. Y recuerda esta palabra y di, ¿pero a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, si solamente en ti hemos creído. Después aquí dice, hemos creído que tú eres el Cristo, ¿sí? Solamente en Él tenemos que creer. Así es que, hermano, otra de las bendiciones que nos da guardar su palabra, aunque no la entendamos en el momento, hermano, aunque en el momento sea dura para nosotros, ¿sí? La tenemos que retener y tenemos que permanecer, porque la palabra de Dios no siempre va a ser algo fácil. Va a venir la demanda, va a venir y va a ser directa a nuestra vida, ¿sí? Hay pasajes muy difíciles de comprender en la palabra de Dios, y sobre todo cuando vamos empezando. ¿Cómo es posible que violaron a una mujer toda la noche, la descuartizaron y distribuyeron sus partes por todos lados? Y dice uno, ¿cómo es posible que esto venga a la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que tenían que matar a los bebés también cuando entraban y conquistaban las ciudades? ¿Cómo es posible eso? Y más cosas que vamos escudriñando de la palabra de nuestro Dios. Pero todo tiene un propósito. Y hay cosas que podemos entender, que hay otras cosas que aún no podemos entender. Pero por muy difíciles que sean, tenemos que permanecer.
No hay que volver atrás. Dice la palabra de Dios que el que toma la mano y pone la mano en el arado tiene que seguir adelante. No puede voltear hacia atrás. El que voltea hacia atrás dice que no es ¿qué? Apto. No es apto. ¿Sí? ¿Qué pasa si tú tomas el arado y volteas para atrás? ¿Cómo te vas a ir? Pues chueco, y no vas a poder hacer un buen trabajo, te vas a desviar, vas a chocar, no va a ser lo correcto. Por eso aquí el Señor nos pide, y aquí el salmista por eso le está diciendo: horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Por eso es importante, hermano, que recordemos la palabra, que permanezcamos en ella, que sea nuestra consolación, que sea nuestra fortaleza, porque en el momento de la dificultad va a ser la que nos va a dar vida, va a ser la que nos va a ayudar a seguir adelante, va a ser la que nos va a bendecir. Y esta palabra, hermano, se vuelve cánticos en nuestra boca. Versículo número 54 dice: cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Qué importante, hermano, es que en el momento de la dificultad cantemos alabanzas. Y te acuerdas de esa alabanza que es bien especial para ti. ¿Te ha pasado, hermano? ¿Te ha pasado que en ese momento de dificultad te acuerdas de un cántico? Dios de paz, que cuidas mi camino, Dios de paz. ¿Qué viene a tu vida? Cuando empieces a cantar la palabra, te empieza a dar vida, te empieza a dar paz, te empieza a dar fortaleza, empiezas a recordar la palabra de Dios. Por eso es importante, hermano, que siempre haya un cántico en nosotros, que busquemos y entonemos la palabra de Dios. No es nada más cantar por cantar. Si se fijan, en cada una de las letras lleva un propósito, lleva un compromiso, lleva un agradecimiento, lleva una exaltación para nuestro Dios. Y no fue la excepción aquí. Dice, cánticos fueron para mí tus mandamientos. ¿Te acuerdas de algún canto en este momento que para ti fue de bendición? ¿Lo puedes decir? ¿Sí, Gustavito? Baruch Adonai de Paul Wilbur, porque siempre me levanta el ánimo cuando uno está triste. Así es, Aaroncito. Exaltado estás. Y así vamos recordando los cantos. Y tenemos ahí ese canto especial que tenemos. Úsalo, hermano. Úsalo en ese momento. Canta la palabra de Dios para que ella pueda ser tu fortaleza en todo momento. Vamos a... ¿Se acuerdan de ese pasaje donde Pablo y Silas fueron encarcelados? Vamos a ese pasaje. Vamos a Hechos 16, 23 al 25. Como les digo, hermano, creo que el camino de qué discípulo, de qué profeta, fue fácil. Que ni de nuestro Señor Jesucristo menos. ¿Por qué nosotros no habremos de pasar por situaciones difíciles? Todos, no hubo uno solo que digas, no, pues este se la pasó bien relax, yo quisiera ser como él, porque no, hombre, él no pasó ninguna dificultad. No, todos pasaron por dificultades. Dice Hechos 16, 23. Después de haberles dado de comer, ¿no, verdad? Dice, después de haberlos, ¿qué? Azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios. ¿Y qué? Los presos, ¿qué? Los oían, ¿sí? Los presos los oían. Y ellos estaban cantando alabanzas después de haber sido azotados, encadenados, metidos a un calabozo profundo, ¿sí? Y esos lugares no son nada bonitos, son húmedos, sin luz, ¿sí? Imagínate el frío que hacía en ese lugar, la peste, porque no creas que era un lugar, un hotel de 5 estrellas, ¿verdad?
no tenían ahí un lugar donde hacer sus necesidades todos los presos que estaban ahí. Imagínate, o sea no era un lugar bonito. ¿Y ellos qué hicieron en ese momento? Oraron, ¿y qué hicieron? Cantaron alabanzas a Dios de tal manera que ¿qué pasó? Los presos los oyeron, ¿sí? Los oyeron. ¿Qué pasa y qué impacto da cuando tú estás en dificultad y te oyen cantar? Te oyen que pones alabanzas y estás en dificultad. Ahora en pandemia, ¿cuánta gente no estaba triste? ¿Cuánta gente no estaba desesperada? Mientras tú oyendo tus alabanzas, alabando a Dios. Yo me acuerdo que cuando iba a dar a luz a Roberto, no bajaba, ya se me había roto la fuente desde las 6 de la mañana y eran la 1 de la tarde y pues, no pasaba nada. Y yo estaba ahí en el pasillo del hospital con mi venoclisis, con mi suero, caminando, y yo cante ahí en los pasillos porque me pusieron a caminar según para acelerar el proceso. Y yo estaba cantando ahí en el pasillo y sale el doctor y me dice, ¿quién está cantando? Y ya me ve, dice, no, mujer, dice, va a ser cesárea, dice, porque no puede ser posible que estés cantando, dice, no pasa nada contigo, no me dieron dolores de parto, porque no fue así. Y me oía cantar, ¿sí? Entonces es algo bien maravilloso, hermano, no importa si eres entonado o no eres entonado, si tienes una bonita voz, no, lo más importante es cuando tú le alabas a Dios, cuando tú cantas, cuando en medio de la dificultad tú estás levantando un cántico a nuestro Dios. Así que, hermano, la palabra de Dios tiene grandes bendiciones para nosotros. Y el último versículo de este Salmo número 19, ¿qué dice? Vamos a leerlo juntos todos. El versículo número 56, ¿qué dice? Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. ¿De qué bendiciones hemos estado hablando, hermano? Desde ayer nuestro hermano Josué nos habló de 6 bendiciones, de 6 cosas que tenemos que hacer con su palabra, que es que nos enseñe, que nos dé entendimiento, que nos guíe, que nos dé valentía, que nos confirme, que nos dé temor de Dios. Aaroncito nos habló y nos dijo que debemos de tener misericordia, tener temor y conocimiento de Dios. La palabra de Dios nos da libertad. Y hoy en este momento nos dice esta palabra, las bendiciones que nos ha dado el Señor por guardarles, recordar y esperar, consuelo y esperanza, permanecer en Él y cantar salmos a su nombre.